a todos. Nuestro equipo es quien presentará el método de Kolmogorov-Smirnov. Mi nombre es Einarabel Félix Castro y vengo a presentar qué es el método de Kolmogorov. Se refiere a varias técnicas y enfoques desarrollados por el método matemático ruso Andrei Kolmogorov en diversos campos, especialmente en teoría de la probabilidad, análisis matemático y teoría de la medida. Sus usos se encuentran en teoría de la probabilidad, cual Kolmogorov nos ayudó a entender cómo medir y predecir eventos inciertos, los procesos estocásticos. Komorov estudió cómo las cosas cambian con el tiempo cuando hay aleatoriedad involucrada. Análisis matemático, el cual Komorov trabajó en entender cómo medir cosas complicadas de manera precisa. Y por último está la teoría de la información, el cual Komorov nos ayudó a almacenar y compartir información de manera eficiente. Bueno, continuando con lo que explicó anteriormente mi compañero Einar, nos tocó a mí y a mi compañero Uciel explicar cómo se usa el método de Kolmogorov-Smirnov, el cual consiste de 4 pasos. Bueno, comencemos. Paso número 1. El primer paso para el uso del método de Kolmogorov-Smirnov es identificar el problema. Este paso implica comprender completamente cuál es el problema que estás tratando de resolver en términos de incertidumbre o aleatoriedad. Debes tener una comprensión clara de qué eventos o situaciones están sujetos a variabilidad o probabilidad. Una vez que hayas identificado el problema, puedes avanzar hacia la construcción de un modelo probabilístico adecuado, lo cual puede incluir la definición del espacio de probabilidad y la identificación de los eventos de interés. Esto establecerá una base sólida para aplicar los principios del método de Kolmogorov en la resolución del problema. Paso número 2. El paso número 2 se enfoca en definir el espacio de probabilidad. Media, promedio, es la suma de todos los valores dividida por el número total de valores, representa el valor típico en un conjunto de datos. Mediana, es el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos ordenados. Divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Moda, es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Desviación estándar. Mide la dispersión o variabilidad de los datos alrededor de la media. 5. Porcentiles representa el valor por debajo del cual cae un cierto porcentaje de los datos en un conjunto de datos ordenados. Este paso implica el uso de la tabla de distribución, lo cual es importante porque facilita la exploración y el análisis de datos empíricos, así como la aplicación práctica de los principios de la teoría de probabilidad en ciertas situaciones. La tabla de distribución organiza los datos, facilita su análisis y compara con modelos teóricos. Además, proporciona estimaciones iniciales de probabilidades para eventos específicos, lo que es útil al aplicar los principios de la teoría de la probabilidad de Kolmogorov a datos reales. O sea, aquí está pues una tabla del método Smirnov-Kolmogorov y pues sus tablas de frecuencia. Pasamos al cuarto paso. El cuarto paso, en este caso el paso final, se realiza un análisis estadístico detallado utilizando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov o QS abreviado, junto con el nivel de significancia y los grados de libertad. O sea, estadística QS se calcula la discrepancia máxima entre las funciones de distribución acumulativa de los datos observados y los datos teóricos compuestos. Segundo, ¿qué es el nivel de significancia? Se establece un umbral de probabilidad para determinar si la indiferencia entre las distribuciones es estadísticamente significativa. ¿Qué es un estadístico en la tabla? Es el valor crítico correspondiente al nivel de significancia y los grados de libertad, que se utiliza para comparar con el estadístico de Quies calculado. Grados de libertad. Se calcula el número de valores que pueden variar en el análisis, lo que afecta el resultado. Y por último, el resultado. Se interpreta el análisis estadístico para determinar si hay una diferencia significativa entre la distribución empírica y la distribución teórica. Esto ayuda a decir si aceptar o rechazar la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales. Aplicaciones y usos del método. Principalmente se usa cuando en una investigación tenemos dos muestras procedentes de dos poblaciones que son diferentes. Algunas de las características de este tipo de pruebas no paramétricas son las siguientes. Son independientes de observaciones aleatorias a excepción de los datos pareados. Tienen pocas asunciones con respecto a la distribución de la población. La variable dependiente es medida en escala categórica. El punto primario es el ordenamiento por rangos de las frecuencias. Las hipótesis se hacen sobre los rangos, mediana o frecuencia de los datos.
el tamaño de la muestra requerido que sea menor a 20. ¿Cómo se calcula? Para calcularla, partimos de la diferencia mayor en valor absoluto entre la distribución acumulada de una muestra observada y la distribución teórica. La bondad de ajuste de la muestra permite suponer de manera razonable que las observaciones pueden corresponder a la distribución específica. Si lo que pretendemos es comparar la función de distribución empírica de los datos observados con la función de distribución acumulada asociada con la hipótesis nula, los pasos son los siguientes. Ordenar la observación en orden ascendente. Calcular la función de la distribución empírica de las observaciones. Calcular las diferencias absolutas. Registrar la diferencia máxima. Hallar el valor crítico. O rechazar o aceptar las hipótesis nulas. Si deseamos probar dos muestras que se extraen de la misma distribución, entonces debemos seguir los siguientes pasos. Ordenar cada muestra. Concatenarlas en una matriz ordenada. Calcular las funciones de distribución acumulativa observadas de las dos muestras. Calcular su máxima diferencia absoluta o comparar los resultados. Este último de cómo se calcula el método de Kolmogorov lo hará mi compañero Orlando en Excel ahora mismo. Primero que nada, aquí tenemos los valores que nos da el problema. Con estos valores nos vamos a ir a pestaña de datos y vamos a darle clic aquí. Y luego por aquí en Descript Statics. Luego aquí en este campo vamos a poner los valores del problema, todos estos valores. Y aquí vamos a poner donde queremos, en este campo donde nos ponga una tablita aquí. Y vamos a darle todos estos campos que están aquí, estos 4. Ok. Y ya se va a poner a hacer esta tabla. Que es la media, la moda, mínimo, la cuenta y así. Por consiguiente vamos a agregar otros dos campos, que esto no nos los hace la tabla, que serían raíz de n y número de intervalos. En raíz de n va a ir la cuenta, esto va a ser igual a raíz de cuenta. Damos enter, va a ser 5. Y aquí va a ser el número de intervalos, va a ser igual a rango, que este es entre raíz de n. Para el siguiente paso, aquí el límite inferior va a ser igual al mínimo. Esto va a ser igual al mínimo. Vamos a enter. Y el límite superior va a ser igual al límite inferior más al número de intervalo, y lo fijamos con F4. Le damos enter y ahí está. Aquí repetimos, esto va a ser igual al segundo aquí, va a ser igual al primero del límite superior. Damos enter y así va a estar. Y aquí nomás simplemente arrastramos. Y ahí está. Y arrastramos. Y ya. Y ahí quedaría. Muy bien, para la frecuencia observada va a ser el siguiente. Vamos a darle aquí control y vamos a seleccionar todos los campos. Y aquí, otra vez control y vamos a seleccionar todos los campos. Control y seleccionaremos aquí